Bienvenidos una vez más, estamos de nuevo en el centro de Mercedes Udaeta, creadora del método Tagdrol, hoy para hablar de un tema que yo creo que es capital, que es la base prácticamente de todos los problemas que tenemos en esta vida, Los obstáculos, que es aquello que nos frena, aquello que imposibilita nuestra felicidad, nuestra realización como personas. Mercedes, bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar de nuevo contigo y con todos vosotros. Ante todo definamos, ¿a qué se llama obstáculo? Bueno, un obstáculo es un impedimento a conseguir lo que te propones. Esta sería es muy fácil, pero es un tema realmente muy complejo. Tiene muchísimos matices y también hay diferentes niveles de obstáculos dependiendo de lo que te propongas. ¿De dónde surgen los obstáculos? Bueno, los obstáculos para conseguir un resultado que tú te propongas, por ejemplo, un proyecto, incluso la iluminación o un crecimiento espiritual o simplemente mejorar con la pareja, mejorar a nivel económico, cualquier cosa que tú te propongas, surge un obstáculo en el momento en el que hay un karma del pasado negativo que está impidiendo que esto se pueda manifestar. Digamos, un resultado óptimo que nosotros pretendamos se combina de dos cosas. Por un lado, que no haya este tipo de obstáculos kármicos que estamos hablando, y luego por otro lado hay otra cosa muy interesante a tener en cuenta, que es el mérito que tengamos para que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, en el caso de la economía, mucha gente viene aquí y me dice, tengo obstáculos con tener dinero. Pero otra visión también es, ¿tengo el mérito de tener dinero? Porque el karma positivo y negativo, hay un cierto malentendido con respecto a esto, ¿no? Un karma negativo sería como plantar una semilla. Imagínate un terreno, un campo, ¿no? Entonces tú plantas una semilla de un espino, ¿no? De algún cactus o algo así, ¿no? Entonces, ese es el karma, ese es el resultado, ¿no? Pero luego, por otro lado, tú plantas otra semilla al lado, por ejemplo, de una flor. Entonces, esa flor madura. Lo que quiero decir es que son karmas diferentes. La maduración de lo positivo por un lado y la creación de los obstáculos kármicos por el otro. Entonces, lo importantísimo, creo yo, a la hora de enfrentarte a los obstáculos, es la actitud que uno tiene frente a ellos, ¿no? Primero, reconocerlos, que no es fácil de reconocer un obstáculo, ¿no? Porque los obstáculos los podemos dividir en conscientes, de los que me doy cuenta, y inconscientes, que están ahí y se manifiestan de una manera, por ejemplo, completamente en un área que no tiene nada que ver con lo que yo me propongo. Entonces, por ejemplo, imagínate que quiero estar en pareja y tengo una fuerte memoria de dolor de abandono o lo que sea, de parejas en el pasado, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo una gran ilusión por tener pareja, pero mi inconsciente tiene miedo de que vuelva a experimentar sufrimiento en pareja de nuevo. Entonces genera todo tipo de mecanismos que el inconsciente, recordemos que su manera de actuar es que yo no me dé cuenta. Inconsciente es falta de conciencia. Entonces me surgirán todo tipo de obstáculos. En el momento que voy a tener una cita, justo me tropiezo y no puedo asistir, bueno, me surgen todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, la alerta, la conciencia, el observarse a uno mismo es la única manera que nos permite detectar
realmente si están presentes esos obstáculos inconscientes. Los conscientes son obvios, uno ya podemos darnos cuenta, wow, qué dificultad tengo con esto, etc. Yo pues me encuentro constantemente con gente que tiene obstáculos. ¿Por qué? Porque hacemos cursos, digamos, con un objetivo bastante elevado, que es liberarnos del sufrimiento, tener conciencia, tener disciplina, ser capaces de gestionar nuestros procesos solos, ¿no? Entonces, en ese ámbito realmente surgen bastantes obstáculos, ¿no? ¿De qué manera? Los habituales, aparentes, suelen ser el tiempo y el dinero. Pero me he encontrado casos de una persona que me dice, uy, no puedo hacer el curso porque no tengo dinero. Y le digo, bueno, no te preocupes, mira, esta primera parte del curso yo te lo doy gratuita. Entonces dice, uy, no, es que en realidad no, porque no puedo por otra. O sea, no era el dinero. O de repente, gente que me dice, bueno, no puedo hacer una sesión. Hace poco, ¿no? Vino una chica que tenía mucho interés en que su novio se tratara, ¿no? Bueno, suele pasar esto, ¿no? Uno mejora y también pretende que la persona que esté al lado mejore. Esto, bueno, si uno mejora, uno tiene una mejor percepción de las cosas, más compasión y puede acoger mejor la situación. Bueno, pues el novio decía, no puedo venir a sesión porque no tengo dinero. Y ella me decía, Mercedes, no es verdad, nos vamos a cenar fuera cada día, ¿sabes? Entonces es muy fácil decir, no tengo dinero, o por otro lado, no tengo tiempo. El tiempo también, en una sociedad donde estamos prácticamente con un tiempo a full, donde no paramos, los obstáculos campan a sus anchas. Ayer acabé un curso, un grupo, la última clase, y estaba chequeando con la gente, ¿no? ¿En qué momento uno puede darse cuenta de las cosas? Por ejemplo, darse cuenta cuando hay un obstáculo, qué tipo de obstáculo es, etcétera, etcétera. Y es cuando paras. ¿Cuándo paras? Cuando paras. Solo parando y o sea, en una actividad permanente donde no hay ni un pequeño descanso entre ahora me voy a comprar, ahora voy a trabajar, ahora voy esto, ahora descanso y veo la tele, ahora no hay un espacio de conexión con uno mismo, es muy difícil que uno pueda reconocer los obstáculos. Por otro lado, está la actitud frente a ellos. La gente que ha pasado por mi curso o por mis manos durante un tiempo, la gran maravilla es cómo se relaciona con los obstáculos. Porque hay un extra. Cuando surge un obstáculo, un impedimento, si uno pues es como, me ha pasado esto, ¿sabes? Estoy desesperada, no puedo ir, qué horror, fíjate qué mala suerte tengo, nunca llegaré a nada. Todo esto es un extra que multiplica el obstáculo. El obstáculo, tal como yo siempre enseño, hay que mirarlo como un cirujano. El cirujano abre, mira y no empieza a decir todas estas cosas. Simplemente opera, saca lo que tiene que sacar y cierra. Entonces, con nosotros mismos tenemos que tener este tipo de actitud. Tenemos un obstáculo y podemos localizarlo y de una manera equilibrada plantearnos cómo vamos a enfrentarlo, con qué herramientas, si necesitamos ayuda o no, si somos capaces de superarlo, etc. Y, bueno, valorarlo de esta manera, ¿no? Hay otra manera en la que mi maestro Tulku Rinpoche, cuando yo tengo entrevistas personales con él, siempre me dicen mis maestros, me dicen cuando estamos en algún momento de intimidad o algo así, dice, es que
No sabes lo que es nuestra vida, solo vienen a contarnos desgracias la gente. Khandro Rinpoche me lo dijo, dice, nadie me llama para decir, ¡ay, mira, estoy practicando súper bien, ¿no? Ahora estoy consiguiendo mis metas. Nadie me escribe un email para decirme esto. Todo el mundo va a contarle los obstáculos, ¿no? Entonces, yo pues soy igual un poco... Y cuando algunas veces le digo a Tulku Rinpoche, es que tengo un obstáculo con esto, con lo otro, me dice, blessings, o sea, bendiciones. Un obstáculo, él lo llama una bendición. ¿Una bendición? Una bendición. ¿Cómo puede ser eso? Porque si uno es capaz de tener la actitud correcta frente a ese obstáculo, genera y desarrolla toda una serie de cualidades que son cruciales en el camino, son cruciales en la autoeducación y en el temple personal. Sin obstáculos es imposible crecer y hacerse más complejo. Exacto. ¿Cómo vas a desarrollar? Por ejemplo, realmente para crecer como persona, ¿no? En toda la amplitud, en la generosidad, en la disciplina, en la paciencia, en toda una serie de cualidades. Uno solo puede hacerlo cuando supera. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo practicar paciencia si no tengo algo que me ayude a practicar la paciencia? Dice Lama Zopa Rinpoche de que en la vida es necesario tener amigos, pero también es necesario tener enemigos. Porque ¿quién es el que te enseña de verdad? A verte a ti mismo, a ver tu compasión, tu ecuanimidad. Ese es el enemigo. El enemigo. Esto es muy fuerte lo que digo, pero yo te aseguro que lo he vivido. Y no me olvido cuando surge un obstáculo grande, no me olvido de las palabras de mi maestro, ¿no? Que lo dice con una sonrisa enorme. Blessings. Esto es una bendición, Mercedes. Entonces no le da la más mínima importancia. O sea, el obstáculo, localizarlo, eliminar ese extra emocional que rodea al propio obstáculo, te genera realmente la posibilidad de vencerlo con muchísima más facilidad. Hay dos tipos de obstáculos, ¿no, Mercedes? Los conscientes, los inconscientes. Sí. Pero entonces, ¿cómo se puede localizar? Porque el consciente uno, como dice la palabra, uno puede ser más o menos consciente, ¿no? Pero el inconsciente, ¿cómo se llega hasta ahí? Pues tal un poco como te he comentado antes, observándote. Por ejemplo, tengo un paciente que, en su estructura, en su proceso, tiene un obstáculo fuerte con la pereza. Cada uno tiene sus tendencias, ¿no? Entonces, esta pereza se manifiesta de diferentes maneras. No es una pereza que se muestra, estoy agotado, no me quiero levantar de la cama. No, es una pereza que se puede, por ejemplo, en el caso de él, que quiere ser psicólogo, la manera en la que actúa la pereza es haciéndole creer que no es lo suficientemente valioso. Entonces dice, como no soy valioso, pues no me mojo. Pero no es que no sea valioso, porque yo le conozco y es increíblemente valioso, es que tiene pereza. Entonces, simplemente cuando yo le ayudo a verlo, es como se revela, ¿no? Algo en la oscuridad, tú pones un foco y ya lo has visto. Entonces, cada vez que surja un obstáculo como este, podrás decir, ya te tengo controlado, es la pereza. Por ejemplo, ya hicimos una entrevista en la que hablaba de cómo ser un terapeuta de éxito, ¿te acuerdas? Y hablaba mucho de los obstáculos. Los obstáculos en los terapeutas, en los sanadores, en la gente que quiere vivir en esta entrega de ayudar a los demás desde el corazón. Esta gente nos encontramos, porque me incluyo, con un obstáculo muy grande. El obstáculo es la resistencia a salir de uno mismo. En mis cursos y quizá en otras entrevistas he comentado, y siempre repito porque es crucial recordar esto,
que la raíz del sufrimiento son dos cosas. Uno, la ignorancia que percibe erróneamente los fenómenos, y el otro, el apego al yo o el egoísmo. Cuando tú te planteas un proyecto, digamos, de ayuda a los demás, estás atacando de raíz a uno de los obstáculos profundos que son raíces del sufrimiento. Por lo tanto, lo normal es que surjan obstáculos. Esos obstáculos se manifiestan de muchas maneras. La mayoría, uy, no estoy preparado, uy, no soy valioso, uy, lo dejo un poco para más adelante. Y yo veo gente increíblemente capaz que todavía no da el salto. ¿Por qué? Porque se cree estos obstáculos. Digamos, los obstáculos pueden ser impedimentos. Por ejemplo, quiero ir a Francia, se me rompe el coche. Bueno, esto es un obstáculo claro, ¿no? Pero hay obstáculos igual o más poderosos que este, que son los propios conceptos. Por ejemplo, el concepto no podré. Yo me he hecho amiga del no podré, porque me ha acompañado durante años en mi vida. Y llega un momento en el que yo ya no le doy poder al no podré. Me lo miro y digo, hola, aquí de nuevo, estás aquí de nuevo. No te voy a creer un pepino, o sea, me da igual. Voy a hacer las cosas igual, aunque piense que no voy a poder. ¿Vale? Por ejemplo, hace años, cuando empecé, que mis niños eran bebés, eran pequeños, ¿no? Y yo tenía tal necesidad de limpiarme y de purificarme, porque había pasado por realmente muchísimo sufrimiento. Y yo sabía que, por ejemplo, hacer retiros, hacer mucha práctica, eso me ayudaba a crecer y a mejorar, como fue tal cual pasó. Pero entonces, ¿quién estaba con los niños? Me surgía el gran obstáculo. Mi madre no me los quería tener, esto, lo otro. Entonces, bueno, ya estaba manifestado el obstáculo. Entonces, cuando me lo trabajaba internamente, con los Tagtrol, desenmascarando mi propia mente, viendo, chequeando qué obstáculo tenía para hacer este retiro del 1 al 10, era un obstáculo 10, bueno, pues decía, este es de armas tomar, voy a ver cómo lo enfrento, ¿no? Si era un obstáculo pequeño, ya ni me lo miraba, ¿no? Pero en el momento en que yo me vaciaba los obstáculos y los reconocía, de repente aparecía una chica, me decía, mira, puedo quedarme con los niños. Y un día se me ocurrió la idea increíble, que antes siempre iba a practicar a un centro, de montarme mi propio lugar dentro de mi casa para poder practicar con mis hijos. Y me lo he ido montando de manera que he podido ir consiguiendo hacer las cosas. Por ejemplo, todo lo que he trabajado teniendo niños pequeños, lo he podido conseguir teniendo el despacho al lado de mi casa. Pero eso también pude conseguirlo en las 2 o 3 casas en las que me he mudado, después de ver los obstáculos. No, ahora no podré, no tengo tiempo. No quiero darle ni esto a la posibilidad de que surja. Este obstáculo, ¿no? El obstáculo de no podré, esto seguro que muchos de los espectadores de La Caja se sentirán identificados. Total. Yo uno de ellos también, ¿eh? Porque es cierto que a veces quieres hacer cosas, pero tú mismo te dices, no podré, no podré. En ese momento la clave es, sí que podré, ¿no? Es mirarlo. ¿Cómo se hace el cambio? Es mirarlo, primero darte cuenta, porque hay muchos obstáculos que circulan por nuestra mente, que campan a sus anchas, sobre todo cuando no paramos, y no nos damos cuenta que están ahí, ¿sabes? El otro día le comenté a mi hija, ¿no? que Leire le había hecho una sesión y me dijo, he encontrado que tiene un obstáculo a creer que nunca alcanzaré la iluminación.
chequéalo y luego se lo trabajas con los Tactrol, ¿no? Entonces me encontré a mi hija el otro día subiendo a casa y le digo, oye, te hemos encontrado este obstáculo. No creer que vas a alcanzar la iluminación. Dice, es que yo no voy a alcanzar la iluminación. Claro que lo tengo este obstáculo. O sea, que en el momento que se le puso nombre, pudo contactar. En el momento que le pones nombre, el obstáculo deja de tener poder. Porque tiene más poder cuando campa suelto por la mente. Por la mente inconsciente. Claro, pero en el momento que lo encuentras y lo examinas y lo analizas, dices, ¿y por qué tú no vas a poder? Es curioso, Mercedes, cómo esos obstáculos nos afectan a nosotros, a nuestro estado de ánimo, a nuestra persona, ¿no? A nuestra capacidad para creer en nosotros mismos, pero también afecta al universo, es decir, afecta a cosas que están fuera de nuestro cuerpo. Tengo una resistencia, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Quiero ir a este retiro en Francia, pero no puedo ir y entonces, de repente, de manera casual, pues estropea el coche, ¿no? Es decir, estas cosas pasan y no son casualidades. Es decir, lo provocamos nosotros, ¿no? Nuestros obstáculos lo provocan. Totalmente. Entonces, también te quiero decir que dependiendo del objetivo que te trazas, el nivel de obstáculos cambia. Lo que me gustaría transmitir es que uno tiene que vivir haciéndose amigo de los obstáculos, ¿eh? Esto no quiere decir ser masoquista ni autodestructivo, todo lo contrario. Esto es ser inteligente. Tú ya sabes que tu camino a la liberación vas a estar acompañado de obstáculos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el ego confirma su existencia con sus propias creencias. Entonces, cuando de repente tú vas a hacer un cambio grande, todas las resistencias a lo conocido y todos los miedos a lo desconocido se manifiestan. Pero entonces simplemente hay que trabajarlos. Dime. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, en mi método, en el método Tactrol, lo primero, en una sesión que viene alguien que tiene muchos obstáculos, lo primero le ayudo a nominarlos y cuantificarlos. ¿Qué tanto grandes son? Sabes que yo en mi método, en la segunda clase, doy la clase sobre el chequeo. El chequeo consiste en formular preguntas desde el consciente y buscar las respuestas en un lugar puro, no contaminado de tu mente. El chequeo es un temazo. No es fácil y sobre todo es una de las clases más importantes del curso, ¿no? Una de las claves del chequeo es cómo formulas las preguntas, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con un paciente y dice, mira Mercedes, tengo un problema gravísimo en este nivel, digo, ok, vamos a ver. Entonces empiezo a cuantificar. ¿Cuántos obstáculos tienes? ¿Cuántos conceptos tienes con respecto a esto, ¿no? ¿Qué tanto de real es el obstáculo y qué tanto está en tu mente? Porque puede ser un obstáculo que esté puramente en tu mente, no haya ni un ápice de base para ese obstáculo. Pero por otro lado podría haber una base real. El tema es poder tener una panorámica clara de la situación, ¿vale? Por ejemplo, yo me trazo un objetivo y, bueno, entonces veo todo el panorama, si es difícil, si no es difícil, el tiempo que tardaré, etcétera. Hasta incluso me planteo si este proyecto que pretendo, si es correcto hacerlo o si es el momento apropiado, ¿sabes? Porque todas estas son cuestiones interesantes. Después de haber localizado todos los obstáculos, lo que hago es procedo a vaciarlos con los Tactrol. Los Tactrol hacen esto, vacían memorias de dolor, vacían conceptos, vacían obstáculos. Esta es la maravilla increíble, por eso uno avanza mucho más rápido, ¿no? Pero yo no quiero tampoco no recomiendo a la gente a que los obstáculos solo sean vaciados haciendo sesiones. Yo invito
a trascenderlos con la propia mente, ¿sabes? A templar la mente. Me acuerdo una amiga que nos íbamos a un curso cada año de Kagro Rinpoche, todos los cursos de crecimiento potentes, de ver a maestros potentes, bueno, surgen un montón de obstáculos, siempre, ¿no? Entonces, cada año, hacía no sé cuántos años, cada año antes de ir le salía todas sus resistencias. No tengo dinero, no tengo tiempo, ahora me ha pasado esto, ahora tengo lo otro. Me es imposible, imposible. Todo el rollo cada vez. Y yo, bueno, pues ya con paciencia, diciendo, bueno, pues ya se le pasará. Hasta que un día dijo, ya me he apuntado al curso, me da igual si tengo obstáculos o no. Me da igual si tengo dinero o no. Yo sé que lo voy a hacer. Entonces, cuando uno empieza a trabajarse y a familiarizarse con superar los obstáculos, llega a tener un tipo de mente como esta y puede reconocer en un obstáculo una bendición. Un obstáculo, una bendición. Hacerse amigo de los obstáculos, ¿no? Al menos familiarizarse con ellos. Yo sé de qué pie cojeo, pero aún así tiro adelante y lo hago. Exacto. También porque lo reconozco, ¿no? Es lo que tú decías antes, Mercedes. Ayuda mucho ser consciente de los propios obstáculos. Y ahora hablemos de cómo vaciarlos, ¿no? A través del método Tagdrol, por ejemplo, ¿no? Mercedes, de hecho, has traído unos Tagdrol aquí. Sí. No sé si podemos... ¿Qué Tagdrol son? Sí, ¿Qué tipo de claro. Tagdrol? Por ejemplo, Sí. unos Tagdrol que serían apropiados para sacar obstáculos sería, por ejemplo, uno que es el clásico, obstáculos en la curación. Este es el amigo, el que va siempre con nosotros, porque siempre, en la medida que vas avanzando, surgen. Este obstáculos en la curación está dentro de los 12 básicos que van con el curso. Es muy, muy importante, ¿no? Luego también obstáculos con la espiritualidad. Se llaman así, obstáculos con la curación y obstáculos con la espiritualidad. Luego hay otro que también está incluido en el pack de los 12 que es Manjurri negro. Este es maravilloso, súper poderoso realmente para sacar obstáculos. La deidad Manjurri, dentro del ámbito del budismo, que me gustaría explicar al hablar de deidades, que no son algo externo, no son dioses, sino son manifestaciones de las propias cualidades intrínsecas de cada uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Que no es que exista un dios fuera de nosotros o diferentes dioses. Porque están dentro de nosotros. Son energías, energías de alta calidad. Por ejemplo, la energía de Manjurri es la energía de la sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay dificultad en que emerja esa sabiduría, porque la sabiduría no viene de fuera, el conocimiento sí que viene de fuera, a través del estudio, que es muy importante, pero la sabiduría surge de dentro, porque dentro hay una pureza, hay una parte nuestra donde es completamente pura, donde está la sabiduría y donde está la compasión. Simplemente que está tapada por cantidad de capas de karma, obstrucciones, tendencias, oscurecimientos. Entonces, para que surja la sabiduría, trabajamos los obstáculos a la sabiduría con Manjurri negro, ¿vale? Luego, Vajrapani, que es un aspecto airado, digamos, sería una propia energía interna que sería capaz de atravesar los obstáculos, ¿vale? Hay deidades más airadas y hay deidades pacíficas. Entonces, para superar un obstáculo hace falta una airada, si el obstáculo es grande, ¿no? Y luego, Padmasambhava o Guru Rinpoche, que yo con Guru Rinpoche trabajo muchísimo, hago sanación, canalizándolo, en diferentes maneras, ¿no? Guru Rinpoche es un Buda, que es una manifestación del propio Buda, Buda Sakyamuni, y Guru Rinpoche fue el Buda
que sacó todos los obstáculos que había en Tíbet, digamos, dicen las enseñanzas que liberó al Tíbet de todos los demonios, que esto se producía debido a la antigua tradición Bon, donde había magia y conceptos erróneos. Entonces, Guru Rinpoche llevó el Dharma a Tíbet. Entonces, él subyugó todos los obstáculos. Entonces, por lo tanto, Guru Rinpoche o Padmasambhava es un pack maravilloso para sacar obstáculos. Es una parte pequeñísima porque hace muchas cosas más. Despierta lo luminoso que hay en ti también, ¿no? Luego tengo otro también que son obstáculos a la religión. Que en el camino espiritual, pensar que, aunque nosotros no hayamos ido a una formación religiosa, yo fui a colegio de monjas y hice todo un trabajo luego para liberarme de toda una serie de conceptos y de memorias de dolor que me produjo, pues, haber tenido la obligación, o sea, no haber elegido desde mi ser. O sea, yo hice una gran reconexión con todo el ámbito católico, después de trabajarme un montón de traumas, de miedos a los infiernos, porque eso fue mi vida. Estuve muchos años en un colegio de monjas, ¿no? Y debido a mi karma, porque hay monjas maravillosas, tuve algunas pues que me amenazaron o fue mi propia historia, pero yo me quedé con algo de bloqueo ahí que luego me impedía mi propio camino espiritual, mi propia conexión con mi espíritu. Y haber podido limpiar todos los traumas y todo eso, pues me hizo que pudiera conectar con mi espíritu de otra manera. Me reconcilié con la Biblia, con las oraciones, acercándome a ellas desde otra manera, ¿no? Pero pensar que no solo vienen de esta vida los conceptos religiosos. En muchísimas vidas, porque todos, en todas las vidas, como ser humano, nos hemos cuestionado quién somos, para qué venimos, por qué son las cosas, ¿no? Entonces, hemos tenido mucha relación con la religión. Y la religión no siempre ha sido bien utilizada por los religiosos. Han habido abuso de poder, tenemos la Inquisición aquí, al lado. Y eso es una carga que llevamos encima. Entonces, el pack de obstáculos con la religión, yo también lo recomiendo, aunque aparentemente no los tengamos, los tenemos. Eso de alguna manera abre el camino. Ahora estoy hablando concretamente, aunque sirven para todo tipo de obstáculos, ¿no? También estoy hablando un poco más específico del camino de crecimiento, ¿no? Sí, estos y alguno más son packs que trabajan con los obstáculos. Pero aparte de esto, hay que nominarlos antes. Hay que nominarlos. Hay que saber qué obstáculos tenemos. Exacto, tomar conciencia. El primer paso, ser conscientes de nuestros obstáculos. Exacto, todos. Que están, y no preocuparnos, porque es normal tenerlos. O sea, no eres una persona peor que el resto, porque yo como todo el día veo obstáculos en mí y en todos los demás, pues la verdad que los veo como algo completamente natural, pero una persona que está en su casa, sola, que tiene dificultades, que cree nunca voy a salir de esto, tengo una depresión, ya no hay solución para mí. No es verdad. Son conceptos. Esto no es verdad. Hay solución para todo el mundo. Todo el mundo puede crecer. Y ahora últimamente me ha venido gente mayor que me dicen, uy, yo ya no tengo tiempo. Pero es que no es verdad. No sabemos cuándo madura lo positivo en nosotros. También cuando una persona es mayor, por ejemplo, yo ya tengo 58 años, o sea, soy muy consciente del tiempo. O sea, no pierdo ni esto de tiempo. No me doy el lujo. O sea, si un día necesito descansar y ponerme a ver la tele o lo que sea, me pongo los Tagdrol encima porque no.
siempre estoy intentando aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, cualquiera, si se trabaja, porque también esas personas, aunque vivan ahora lo negativo, tienen causas positivas. O sea, ese cactus que es como con espinas, lo negativo está ahí, pero también hay flores maravillosas que si las regamos y ponemos la mente hacia ellas, pueden manifestarse. O sea, la gente mayor es más consciente, es más sabia, tiene más experiencia. ¿Por qué no? Yo he vivido acompañamientos en la muerte a personas que es tal la intensidad de ese momento, es tan real el tema de ir a morir realmente muy pronto, que hay mucha energía y mucho poder en ese momento. Y en ese momento, cuando uno perdona, cuando uno se perdona, pasan cosas increíblemente mágicas. Yo he hecho esto algunas veces, pero no me he especializado en esto. Tengo una amiga que se llama Eva, que ella es psicóloga y es especialista en acompañar en el momento de la muerte. Siempre me decía que es tan mágico lo que hay ahí. Entonces cualquier edad es maravillosa para trabajarse y para confiar. La vida es un tesoro. Lo que pasa también, Mercedes, que a veces tenemos esa sensación, ¿no?, de que estamos atrapados en la vorágine, o si fuéramos un hámster, ¿no?, que siempre estamos dando vueltas en la rueda y no podemos salir de allí. Y creemos que somos incapaces de controlar nuestra vida, ¿no? Como si el resto, todo el mundo controla nuestra vida menos nosotros, ¿no? Esto se puede cambiar. Se puede cambiar. Esto se puede cambiar. No lo digo porque sí, lo digo porque yo he podido cambiarlo. Yo sufría muchísimo todo el inicio, toda la primera parte de mi vida. Tuve muchísimas dificultades en mi matrimonio, sufrí de muchísimas emociones, conceptos, y siguiendo instrucciones correctas, teniendo maestros correctos, he podido crecer. No estoy en ningún lugar especial. Por ejemplo, ahora te voy a contar un obstáculo que he tenido, gordísimo. Bueno, pues yo antes llevo un montón de años que trabajaba por la mañana y por la tarde, ¿vale? Entonces decidí que iba a trabajar en un bloque seguido, ¿vale?, para optimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque yo por la mañana dedico un tiempo a mi práctica, a la práctica de purificación, de madurar, de oración, de meditación, etc. Pero cuando luego iba a trabajar, la primera parte pues aún estaba conectada, pero luego la segunda parte ya estaba con la mente pensando en lo que tenía que hacer. Realmente no estaba aprovechando mis mañanas a fondo. Entonces pensé, voy a cambiar. Voy a coger pacientes todos seguidos a partir de la 1:30 o de las 2, ¿vale? Y me quedará toda la mañana libre. Bueno, tú no sabes los obstáculos, a partir de tomar esa decisión, los obstáculos que me salieron, de todo tipo. O sea, salían recados, pero como setas en mi vida. Decía, ¿pero cómo es esto? Que si el lampista, que si esto, que si lo otro, ahora la casa. Bueno, pero no me preocupé en absoluto. Me ha costado, esto desde septiembre, me ha costado 3 meses, pero puedo sentarme unas cuantas horas por la mañana, con tiempo, porque yo cuando no tengo tiempo no puedo, no hago las cosas bien. Cuando hago las cosas con prisa no las hago bien. Entonces, para meditar con calidad me lo he montado de esta manera, pero me he encontrado con mucho y me he trabajado obstáculos a la curación, a la iluminación, pereza, creo que no podré, todo este tipo. Pero en tu caso, Mercedes, como ya sabes cómo trabajarlo, has estado solo 3 meses, que seguro que hay gente que le pasa esto, ya. 3 meses dirán, es mucho, mucho, pero seguro que hay personas que les pasa esto y pueden estarse años con esos obstáculos, ¿no? Bueno, sin sanarlos, sin vaciarlos. O pueden simplemente tirar la toalla. O tirar la toalla. Que esto es lo que uno nunca,
jamás tiene que hacer porque surja un obstáculo. No. Luego también es importante valorar qué cosas me propongo hacer y también si es el momento para hacerlas. Esto es muy interesante. Si es el también. momento para hacerlas. Claro, por ejemplo, imagínate, yo otro obstáculo que tengo, escribir el libro, que esto llevo años y realmente no tengo tiempo. Ahora sacaré un poco de tiempo de mis mañanas, ¿no? Porque quiero todo esto que hago y que es tan eficaz, quiero pues transmitirlo de una manera ordenada, concreta. Tengo un montón ya de cosas transcritas, es ponerme pam, pam, pam y hacer, y no puedo hacerlo, ¿no? Pero el tiempo en el que lo hago también es importante, porque, por ejemplo, si yo hace unos años de repente me hubiera dado a conocer mucho, yo no hubiera tenido un soporte o un equipo como el que tengo ahora para poder soportar, y se hubiera convertido en un sufrimiento. Entonces, a lo mejor yo quiero plantearme hacer una cosa, pero a lo mejor no es el momento. Tengo que hacerlo más adelante o tengo que hacer unos pasos previos. ¿Y cómo sabe uno si es el momento o no? Chequeándolo. Yo chequeo. Chequeo, y lo chequeo también para mis pacientes, o lo pregunto a mis maestros, o miro diferentes cosas. También hasta incluso tengo un amigo astrólogo que también miro los tiempos para tener las cosas a favor. Y luego también hay otro punto, que ya lo he dicho antes, pero quiero enfatizarlo también, ¿no? Que es el punto de maduración de las cosas. ¿Vale? O sea, para que madure un melocotón de esos deliciosos, con un olor maravilloso, ¿sabes? La fruta esté perfecta para cogerla del árbol. ¿Qué ha requerido esto? Tiempo, calor del sol, abono, agua. Ha requerido mucha cosa, pero sobre todo tiempo, ¿vale? Hasta que de repente madura eso. Entonces, también esto es otra manera apropiada de pensar las cosas, ¿no? Por ejemplo, tener esa relajación de que haciendo lo que tengo que hacer, eso va a madurar. No solo porque venzo los obstáculos, quiero hacer esto, me planteo, que es un tipo de mente muy del estilo de estos de la mente millonaria, ¿no? Cómo ser millonario de esta manera. Bueno, si quieres ser millonario, primero sé generoso. Y, claro, cultiva causas de generosidad, porque el resultado de la generosidad es la abundancia. O sea, a veces llegan cosas también acumulando mérito, no solo sacando obstáculos. Acumulando mérito. Claro, o sea, son las dos cosas. Vaciando los obstáculos, el karma negativo que te impide hacer algo, y luego acumulando causas positivas para que las cosas maduren. Las buenas obras. Exacto, las buenas obras, desde la oración, la generosidad, la transformación de la mente, es una causa positiva. Sí, resumido mucho, ¿no? Quizás simplificando sería, si yo quiero algo del universo, antes lo tengo que dar al universo. Bueno, Es decir, por ejemplo, si yo quiero dinero, pues, hombre, pues debo empezar a ser generoso también con mi dinero, ¿no? Ayudar a otras personas. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, es que hay que entender el karma. Muchas veces, cuando uno crea karma, el karma no madura instantáneamente. Por ejemplo, ahora podemos estar experimentando sufrimientos de causas que hemos creado en otras vidas. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Purificar, limpiarlas, limpiar lo negativo acumulado. Este es el camino, Alex, es que el camino es limpiar lo negativo, aprender a no crear más causas negativas, o sea, estar muy atento a la mente, porque las causas externas es fácil ver, ¿no? Quién roba, quién mata, etcétera. Pero un pensamiento negativo, ¿quién lo va a controlar? Claro. Más que tú. Entonces, aprender a tener conciencia.
Esto es muy importante. Entonces, por un lado, vaciar y luego por otro lado, crear causas positivas. Y lo que yo decía es que esto es importante. Para que madure ese melocotón. O sea, la causa para el melocotón es la semilla. La semilla ya la he plantado. Pero luego, para que llegue a su maduración total, por ejemplo, la liberación en el caso de una persona o lograr sus objetivos, necesita una serie de condiciones. Y las condiciones son muy importantes. Por ejemplo, el melocotón no maduraría sin agua, abono, etcétera, etcétera. Entonces, para que nuestros objetivos, digamos, maduren, necesitamos rodearnos de personas apropiadas, comida apropiada, tiempo apropiado, meditación, prácticas, oración, enseñanzas, maestros. Digamos, todo esto es el abono, el agua, etcétera, para que madure. Si tú vas practicando esto, es que sin ninguna duda va a madurar el resultado que te propones. Y de ahí que sea tan importante aprender un método tan eficaz y tan poderoso a la hora de conocerse mejor, conocer nuestros obstáculos, nuestro inconsciente, causas del pasado, de vidas pasadas, nuestro karma, como es el método Tagdrol. Recordamos a todos los espectadores de la Caja de Pandora que en breve se iniciará un nuevo curso del método Tagdrol. ¿Qué día? El 29 de enero, de viernes por la tarde. Viernes por la tarde. Es como siempre son 12 clases durante 6 meses, porque son 2 encuentros al mes, aproximadamente este es el ritmo, para después de cada clase ir asimilando. Entonces, pues en este curso yo pretendo dar un manual para vivir sin tanto obstáculo, con más luminosidad, aprender uno mismo, llevar su propio proceso. Y luego, por supuesto, los que se quieren dedicar al ámbito terapéutico, pues con todas esas herramientas, ¿no? La herramienta del chequeo, de autoobservarte, la clase del inconsciente, donde enseño cómo funciona y cómo desenmascararlo y cómo verlo. Por ejemplo, cómo nominar y liberar traumas. Y 3 tipos o 4 de sanación, más datos de muerte, interferencias externas. Es un curso donde, ayer lo estaba diciendo en esta última clase, enseño a liberar y bregar y transformar con los resultados negativos que hemos creado en otras vidas en el pasado. Porque todo lo negativo que nos está sucediendo, todos los obstáculos, viene de causas de atrás. Pero la manera en la que trabajamos con los obstáculos, los vencemos, podemos convertirlo en un crecimiento. O sea, podemos convertir lo que dice Tulku Rinpoche, un obstáculo en una bendición. Eso es así, hay gente que transforma un cáncer en un cambio de vida. ¿Cómo? Con su mente. No se deja caer. O sea, el cáncer o una enfermedad es una cosa, ¿no? Luego está todo el extra que ponemos a eso. Pues el extra se tiene que nominar y vaciar. Entonces nos quedamos puramente con la enfermedad y vamos a trabajar, ver cuáles son las causas, a ver cómo se trabaja con ello, ¿no? Esto. 29 de enero, viernes por la tarde. Recordamos que es un curso además que se hace presencial aquí en el centro de Mercedes, pero también a distancia, online. Sí. Os podéis conectar desde cualquier sitio del mundo, podéis intervenir en directo también, podéis hacer llegar vuestras dudas, es decir, estaréis viviendo la clase como si estuvierais aquí. Sí. 29 de enero, viernes por la tarde, ya está las plazas, la inscripción abierta, así que podéis llamar, informaros, escribir un mail a los datos que salen ahora mismo en pantalla. Yo os recomiendo además que veáis otros vídeos que hemos hecho en el apartado monográfico que tiene Mercedes Urdaeta en la Caja de Pandora, para que entendáis aún más en qué consiste el método Tagdrol, cómo os puede ayudar, no solo a nivel personal, de vosotros mismos, de uno mismo, sino también
como aplicación, ¿por qué no?, profesional, ¿no?, para poder ayudar también a otras personas y poder, ¿por qué no?, también dedicaros a ello. No me gustaría acabar esta entrevista, Mercedes, sin hacer otra recomendación, ya que estamos en fechas tan señaladas, ¿no? Una corbata de Tagdrol especial. ¿No? Una corbata de Tagdrol especial. Sí. Igual que, por ejemplo, las corbatas consisten en este sistema para colocar a la vez diferentes Tagdrol, ¿vale? Esto es una corbata, que aquí dentro, por ejemplo, esta, que se llama corbata reconexión. Corbata reconexión. Tiene 4 Tagdrol, uno, la joya que concede todos los deseos, Shambhala, camino a casa y amarse a uno mismo. Quiero decir, igual que estos eran para sacar obstáculos, estos son para madurar las cosas en positivo. Es como una corbata, cuando tú te la aplicas, lo que haces, por eso la he llamado reconexión, te reconectas contigo mismo, es dulce, o sea, te ablanda para todo, ¿no? La puedes aplicar mientras duermes la siesta, viendo la tele o muy conectado, o hasta incluso si te la atas así, mientras meditas, sentado en la posición de loto. Luego, estos dos son los que corresponden a los chakras de arriba. Bueno, pues sí, esto es un buen regalo porque regalas luz y bienestar, que es lo que mejor puedes ofrecer a alguien. Los regalos pues convencionales, los objetos son efímeros y no sé, y esto es algo... Te reconecta contigo mismo y también con tu propia compasión, ¿no? Es decir, porque muchas veces, y esto lo hemos dicho en varios programas, no hay peor enemigo que uno mismo. Y sí, no tenemos compasión, si no nos cuesta a veces compadecernos de los demás, compadecernos de nosotros mismos, pero esa compasión de entender, de acompañarnos, de querernos, eso cuesta muchísimo. Por eso yo el primer pack que recomiendo a todo el mundo es el de amarse a uno mismo. Porque llevar adelante el camino es un acto de amor hacia nosotros mismos. Entonces todos estos pues tienen esa capacidad de darnos paz, de reconectarnos, de abrirnos, ¿no? Y bueno, pues también si ves una persona que tiene obstáculos, pues una corbata específica con obstáculos. Quiero decir, yo normalmente los Tagdrols lo que propongo en los cursos es que la gente los chequee y los use, y esto es lo que quiero pues enseñar justo con el libro, ¿no? Pero para personas que realmente no tienen tiempo, pues tener tu corbata para obstáculos, tu corbata para reconectarte y ponerte en paz, y hasta incluso una corbata para las patologías, que estaría el del Buda de la medicina, el de enfermedades graves, que este es de Khandro Rinpoche, el de Tara Blanca, el de Amitayus, el de patologías. Entonces, este sería para aflojar el karma con la enfermedad. Bueno, hay múltiples aplicaciones. Múltiples aplicaciones. Con un solo objetivo: ser felices. Felicidad en el sentido de estar satisfechos, ¿no?, con lo que vivimos, entender lo que estamos viviendo, que eso da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma, que es lo que todos buscamos también. Ya sabéis que si queréis más información podéis entrar también en la página web de mercedesudaeta.com. Y nada más, Mercedes, que ha sido como siempre un placer charlar contigo. Igualmente. Esto es lo que hemos aportado un poquito más de luz a todas las personas que nos siguen aquí en la Caja de Pandora. Muchísimas gracias y feliz Navidad y feliz 2016 a todos.